Bien, ¿qué hay detrás de la muerte de Jesús? ¿Qué hay detrás de la muerte de Jesús? Y quiero que reflexionemos en varios textos, dos capítulos nada más del Evangelio de Juan y algunos versículos de esos dos capítulos, no todos. Y lo de las 2 horas, pues obviamente no es cierto. Así que tranquilos y tranquilas. ¿Qué hay detrás de la muerte de Jesús? Me gustaría que iniciáramos en este día con un pequeño momento de oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites disfrutar, Señor, en tu presencia, un tiempo que tú nos permites reflexionar acerca de lo que tú tienes en tu palabra para decirnos en este momento, Señor. Te damos gracias pidiéndote, Señor, que por favor hables a nuestro corazón, a nuestra mente y nos permitas ver nuevas y buenas cosas, Señor, y maravillosas cosas que tú tienes en tu palabra para todos y todas. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén y amén. ¿Qué hay detrás entonces de la muerte de Jesús? Bueno, digamos que de alguna manera para hablar de la muerte de Jesús, pues no necesitamos nosotros, por ejemplo, en el mundo cristiano, pues reflexionar, digamos, mucho más allá de lo que de pronto nosotros ya conocemos, como pues la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Acerca de la muerte de Jesús, pues lo que tenemos es salvación, vida eterna, y dependiendo pues de nuestras corrientes teológicas en el cristianismo, pues aparte tenemos también sanidad física, expulsión de demonios, autoridad sobre huestes de maldad, etcétera, etcétera. Así que, aunque ya, digamos, la semana mayor como tal ya pasó, pues bien lo decía Viviana, ¿no? Digamos que nuestras reflexiones están, y el hecho de reflexionar en la muerte de Jesús, pues no es un asunto de una semana para nosotros y nosotras, sino que reflexionar en la muerte de Jesús es un asunto del día a día, ¿no? Algo que de alguna manera estamos obligados y obligadas a hacer. Pero digamos que de alguna manera, pues teniendo en cuenta que ustedes se vieron todas las películas habidas y por haber acerca de la Biblia la semana pasada, o salieron a pasear, aunque había muchas restricciones, pues la semana pasada conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Es una semana de reflexión, pero también es una semana de alegría, puesto que los cristianos consideramos en esa semana los beneficios de su muerte. ¿Cuáles son? Salvación, perdón de pecados, vida eterna, etcétera, etcétera. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz no solo trae buenas nuevas para los creyentes, no solo son beneficios espirituales para nosotros. La muerte de Jesús, o mejor, para decirlo de una manera un poquito más precisa, el asesinato de Jesús es también una denuncia ante las injusticias que en este mundo se cometen contra los más pequeños probablemente o contra, digamos, de alguna manera, aquellos que estorban a ciertos poderes en este mundo. Por eso, detrás de la muerte de Jesús también debemos reflexionar en otras implicaciones, además de las implicaciones, digamos, espirituales de ganancia a nosotros los creyentes en Cristo. Permítame entonces proponer las siguientes implicaciones en las que me gustaría que reflexionáramos el día de hoy. Son tres implicaciones en las que a mí me parecería importante que ustedes y yo podamos reflexionar en este día. Detrás de la muerte de Jesús está, primero, una primera implicación, el relato del asesinato de un inocente. Detrás de la muerte de Jesús está el relato del asesinato de un inocente. Yo quiero que vayamos a ese texto que ustedes ven allí, capítulo 18. Ya dijimos que estamos reflexionando en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo quiero que vayamos allí, Evangelio de Juan, capítulo 18, y miremos esos versículos, versículos 28 al 38. Yo lo voy a leer, estoy esperando un poquito que de pronto aquellos que nos siguen y que están ahí con su Biblia, su tablet, su celular, etcétera, etcétera, puedan encontrar el texto. Dice así: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Miren, ya de una vez van con la primera acusación. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, te lo traemos es porque es un malhechor, está haciendo cosas malas, negativas, es un delincuente, ¿no? Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir.
Yo no sé si escuchan, pero por allá el gallo ha cantado más de 3 veces. ¿Cuántos de nosotros estamos negando a Jesús hoy? ¿Algún recuerdo para alguno o alguna? Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ya esta es la quinta, ya me estoy preocupando. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? De mí. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿De qué eres culpable? Respondió Jesús, perdón, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, miren lo que les dijo Pilato, y ya con esto debería ser suficiente. Pero la injusticia es mucho más fuerte que esto. Pilato les dijo a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué hay detrás de la muerte de Jesús? Bueno, detrás de la muerte de Jesús está el relato del asesinato de un inocente. El significado espiritual de la muerte de Jesús, pues obviamente es muy grande, pero no debemos dejar de lado que esa muerte de Jesús en la cruz es también una protesta. Miren, Jesús dijo alguna vez, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de esto, no estamos queriendo decir que a Jesús lo sorprende la muerte, que a Jesús lo matan y él no se dio cuenta, que Jesús no estaba preparado para ello. Los evangelios sinópticos, sobre todo, se cuidan mucho de estar diciendo cómo Jesús reunía a sus discípulos y les decía, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser azotado y después de ser azotado va a ser muerto. Y entonces les decía constantemente, la muerte a Jesús no lo toma desprevenido, no lo toma descuidado, no lo sorprende. Pero eso no quiere decir entonces que la muerte de Jesús haya sido de cualquier manera. Es decir, Jesús vino a morir, pero de la muerte que muriera, pues estaba bien. No, Dios en su sabiduría hizo que Jesús muriera por los pecados suyos, por los pecados míos, pero que no muriera de la forma cualquiera. No, él murió por nuestros pecados de un infarto, él no muere por nuestros pecados porque un caballo lo atropelló, él no muere de viejo por nuestros pecados o muere enfermo por nuestros pecados. Jesús muere de una manera que Dios en su sabiduría escoge para que nosotros también nos demos cuenta que no es solamente beneficios espirituales lo que nos trae la muerte de Cristo, sino que también tenemos que saber que la muerte de Cristo es en sí misma un asesinato y una denuncia contra los poderes opresores, digámoslo, de este mundo, contra aquellos que asesinan porque pueden, contra aquellos que asesinan porque tienen, digamos, los poderes de su lado, contra aquellos que asesinan porque sencillamente alguien no les parece, no les cae bien o va en contra de sus intereses. El significado espiritual de la muerte de Jesús es muy grande, pero no debemos dejar de lado que esa muerte es también una protesta. La muerte de Jesús es también una denuncia. Es una protesta o una denuncia contra la injusticia, una protesta contra la indiferencia, una protesta contra el abuso de poder. Eso es la muerte de Jesús. También es un significado dentro de lo que pasa con la muerte de Jesús. La muerte del inocente, mandar a callar a quienes no son incómodos, asesinar a quienes protestan por los derechos de los demás, son prácticas que hicieron que Jesús muriera en la cruz, pero que también son prácticas que hasta el día de hoy no han dejado de realizarse. Por eso, digamos que la invitación hoy es a que nos alegremos por los beneficios espirituales que nos otorga la muerte de Cristo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Debemos alegrarnos por esos beneficios espirituales que nos otorga esa muerte de Cristo en la cruz. Pero también, y aparte de eso, debemos levantarnos y debemos opinar y debemos alzar nuestra voz en contra de las injusticias que aún hoy se viven en este mundo. No romanticemos la idea de la muerte de Cristo en la cruz. No espiritualicemos y caricaturicemos la muerte de Cristo en la cruz
dejándolo en un asunto del cielo, de lo interno, de lo privado, de lo espiritual más allá de este mundo. La muerte de Cristo en la cruz, la forma como Jesús muere, es también una protesta y es también una denuncia y no podemos dejar eso por fuera. No podemos dejar eso por fuera. ¿Qué hay detrás entonces de la muerte de Jesús? Detrás de la muerte de Jesús está el relato del asesinato de un inocente. Pero también detrás de la muerte de Jesús también está la tragedia de una sociedad anestesiada. Detrás de la muerte de Jesús está también la tragedia de una sociedad anestesiada. Vamos a leer, por favor, esos versículos que aparecen ahí, capítulo 18, del versículo 39 al capítulo 19, versículo 16. Dice lo siguiente: pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Pero Barrabás era un ladrón. Se cuida ahí de decir el texto bíblico de quién se trata Barrabás. Capítulo 19. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se los traigo afuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Otra vez Pilato, y esta no va a ser la única declaración de Pilato, va a haber seguramente otra, o una o dos más declaraciones en las que Pilato vuelve otra vez a reafirmar que en Jesús no haya ningún delito, ¿no? De alguna manera Pilato se muestra aquí, digamos en este evangelio, como un salvador de Jesús, de una manera salvar a Jesús. Entonces Pilato sale otra vez y les dije, miren, se los traigo afuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, aquí tienen a este hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle, porque otra vez, dice Pilato, yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle. Otra alusión a Pilato con el deseo de soltar a Jesús, porque Pilato ve en Jesús un inocente. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿acaso a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Detrás de la muerte de Jesús tenemos el relato del asesinato de un inocente y ya lo estamos viendo aquí reafirmado nuevamente. Detrás de la muerte de Jesús también está la tragedia de una sociedad anestesiada. Esto es muy importante porque las sociedades rebaño, las multitudes rebaño, pues no son algo que se quedaron en aquellos tiempos, sino que todo el tiempo y a lo largo de la historia y en el futuro también será siempre las que veamos. Esta misma multitud, esta misma sociedad, esta misma gente que lo recibió en aquel momento cuando llegaba a Jerusalén y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, pues es la misma que ahora le gritaba día después, crucifícale, crucifícale. El problema
No es que haya personas como los fariseos o las autoridades eclesiales y políticas de aquel tiempo haciendo cosas malas, haciendo lo malo. El problema es que haya toda una sociedad justificando e impulsando la maldad. Eso no ha cambiado, eso no ha pasado. Las sociedades son generalmente sociedades rebaño. Generalmente ya las personas que conocen de este tema saben que proponiendo una frase, haciendo un aforismo, confeccionando una frase que suene sonora, simplemente la ponen a repetir y ya todo el mundo empieza a repetirla, 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 hasta que se queda en la mente de la gente y ya la gente simplemente la reza, la repite como si fuera una verdad. Eso se llaman sociedades de rechazo, de rebaño, perdón. El odio hacia los demás, la muerte de quienes hacen el mal, alegrarnos de lo malo que le sucede a quienes no piensan como nosotros, el rechazo de las personas que no son como a nosotros nos gustaría que fueran, son los signos de una sociedad anestesiada que no piensa por sí misma, sino que piensa como le dice que piensen, que se comporta como una sociedad de rebaño sin crítica y que actúa básicamente por impulso. ¿Cómo es posible que días antes a Jesús se le dijera, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor? ¿Cómo es posible que días antes hubiese ramos en las manos de las personas recibiendo a Jesús, pero días después ya los Hosana se cambiaron por crucifícale y ya los ramos se cambiaron por piedras y por azotes? ¿Cómo es posible que la mentalidad de unas personas cambie de un momento a otro? ¿Cómo es eso posible? Bueno, es posible. Simplemente es ponerles a creer algo que se repita muchas veces. Alguien decía alguna vez que una mentira repetida muchas veces puede llegar a convertirse en una verdad. Eh, este Jesús que hoy está afrontando no solamente el dolor de la muerte, que está afrontando no solamente el dolor de los azotes, también es el mismo Jesús que seguramente está afrontando el dolor de ver la verdadera cara de la sociedad, ¿no? Eh, ¿Cómo se sentirá uno cuando de alguna manera la sociedad o las personas de al lado le muestran a uno una cara, pero esa misma sociedad, por una mentira o por algo que se pone a rodar en la mente de las personas, pueden cambiar de un momento a otro, de ensalzarlo a uno, de levantarlo a uno, de quererlo a uno, a sencillamente querer asesinarlo a uno y crucificarlo a uno. Uno dice que a Jesús lo asesinaron los romanos, uno dice que a Jesús lo asesinaron el sumo sacerdote y los fariseos, pero la verdad es que a Jesús lo asesinó toda la sociedad que se volcó a refrendar lo negativo, a refrendar lo malo. Toda una sociedad que no se puso a pensar si lo que decían de Jesús era verdad o era mentira, sino que fue una sociedad que, impulsada por una mentira, sencillamente dijo, pues si ellos lo están diciendo, por algo será, y sencillamente repiten lo que a ellos les digan que repiten. Martin Luther King tiene una frase famosísima que muchas veces seguramente hemos escuchado y dice, no me duele la maldad de los malos, me duele la indiferencia de los buenos. Increíble cómo Jesús se presenta o se tiene que enfrentar no solamente a la crueldad de las autoridades, sino que se tiene que enfrentar a la crueldad de toda una sociedad cambiante, de toda una sociedad inestable, de toda una sociedad sin criterio propio. Detrás de la muerte de Jesús está el relato de un inocente, detrás de la muerte de Jesús está la tragedia de una sociedad anestesiada, pero por último, detrás de la muerte de Jesús también encontramos algo muy, muy conmovedor, diríamos así, y que no ha cambiado, algo que sigue dándose igual que las demás cosas que hemos dicho el día de hoy. Pero detrás de la muerte de Jesús también encontramos el dolor de una madre que pierde a su hijo. Detrás de la muerte de Jesús también encontramos el dolor de una madre que pierde a su hijo. Yo quiero que miremos esos dos versículos, capítulo 19, versículo 25, y dice lo siguiente. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Aquí es muy interesante notar cómo Jesús también nos enseña de alguna manera una forma diferente en la que nosotros podamos ser familia, una forma diferente de ser familia, ¿no? Cómo Jesús de alguna manera ve a un discípulo de él y no, Jesús no está encargando a su madre, a sus hermanos o a familiares cercanos, sino que Jesús dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he a tu madre. Es decir, lo que Jesús está diciendo de alguna manera es, te la encargo porque nuestra madre o mi madre y tu madre ahora hace parte de la comunidad creyente, ¿no? No es madre porque me tuvo, porque me engendró, es madre porque hace parte de la comunidad creyente. Pero lo que quiero que nos centremos en este momento no es solamente en el hecho del dolor que seguramente está viviendo Jesús y cómo nosotros nos hemos centrado mucho en lo que Él está padeciendo en este momento, y es cierto, y es verdad, y es doloroso, sino que también sería muy bueno reflexionar en el dolor que sintieron aquellos que aman a Jesús, ¿no? Aquellos que están cercanos a Jesús, que amaron a Jesús y que también seguramente sintieron, tal vez no en carne propia, los azotes, pero vivieron solidarizándose con él el dolor de tener que escuchar a gente diciendo es un malhechor, ¿no? La gente diciendo crucifícale. Tal vez gente que uno no pensaba que eran enemigos de uno y en ese momento de efervescencia y calor, ya se constituyeron enemigos de ellos mismos, ¿no? Como uno como madre o como hermano o como amigo o como familiar tiene que soportar ver a aquella persona que ama como otros lo escupen, lo patean, lo golpean y finalmente lo asesinan en los propios ojos de uno, ¿no? No debemos entonces centrarnos solo en la injusticia hecha a Jesús. Esa injusticia también se cometió en contra de su familia, de sus amigos, en contra de su propia madre. Solo una madre, solo un padre sabe lo que pudo haber sentido María al perder a su hijo de esa forma. Lo normal sería, digamos, en una sociedad normal, en una sociedad donde no haya todas estas dificultades, lo normal sería que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos. La muerte entonces de Jesús nos refleja esta realidad y Dios en su sabiduría no la dejó por fuera, sino que se solidariza con quienes hoy sufren un dolor tan grande como el dolor de perder a sus hijos, de perder seres queridos. Pero este dolor se acrecenta más cuando, digamos, de alguna manera uno llega a tener sus hijos y uno dice, lo normal es que yo sea el que muera primero y mis hijos sean los que me entierren. No puedo imaginar el dolor de un padre que tiene que enterrar a un hijo o a una hija. No puedo imaginar el dolor de un padre o una madre que tienen que vivir con el dolor de no saber dónde están sus hijos porque un día desaparecieron o se los llevó tal o cual grupo armado o murieron asesinados. Pero en este caso, el dolor es mucho mayor porque el hijo de María, su niño, su niñito, el que crió, ustedes dirán, pero es que es el Señor, es Jesús, ella sabía, todo lo que ustedes quieran podemos decir. Pero en este momento estamos hablando del relato humano de una mujer, de una madre que engendró un hijo y que ahora está viendo cómo lo acusan falsamente, cómo toda la sociedad se ensaña en odio contra ese hijo y cómo lo asesinan en sus propios ojos, cómo lo asesinan delante de ella misma, ¿no? No fue que le contaron que lo mataron o no fue que murió de una enfermedad, sino que muere asesinado delante de ella y por acusaciones falsas. ¿Qué sintió María al ver que todo el mundo estaba en contra de su hijo? ¿Qué sintió al ver que lo trataban de la forma en que lo hicieron? ¿Qué sintió al ver que mientras unos decían que era inocente, por ejemplo Poncio Pilato, de todas formas, al otro día su hijo amanece muerto? No debemos, mis hermanos y hermanas, romantizar la muerte de Cristo o dejarla solo en los espacios de una espiritualidad sin contacto con lo terreno, con lo vivencial. De las muchas maneras en las que Dios pudo haber salvado la humanidad o de las muchas maneras en las que Jesús pudo haber muerto, Dios en su sabiduría escogió que la muerte de Jesús, además de darnos beneficios espirituales, también fuera una denuncia contra los poderes opresores del mundo que le causan terrores y aflicciones a los más pequeños, a los que no se pueden defender, a los que no tienen amigos poderosos. Estimados y estimadas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, debemos alegrarnos porque a través de la muerte de Jesús tenemos vida.
pero al mismo tiempo debemos pararnos firmes en contra de los abusos y los asesinatos de los inocentes. No debemos seguir siendo la sociedad anestesiada que sigue pensando que todo es color de rosa y que nada malo pasa y que si pasa algo malo es a los que no tienen a Cristo en su corazón. Tampoco debemos seguir impávidos ante el dolor de las madres y los padres que sufren diariamente la pérdida de sus seres queridos. Que esta fecha que acaba de pasar o que estamos viviendo no sea solo para salir de paseo o para encerrarnos en nuestros templos seguros, que no se vuelva una fecha para alegrarnos de nuestros beneficios sin reconocer que esta fecha es también un tiempo para reflexionar en nuestros deberes y en nuestras obligaciones con la sociedad que nos está rodeando y que tanto sufre el día de hoy. Que sea un tiempo para reflexionar y que Dios nos ayude en ese propósito. Yo les voy a invitar a que por favor terminemos este espacio con una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito. Gracias por tu sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias por lo que hiciste en favor nuestro. Gracias porque por tu muerte tenemos redención, perdón de pecados, vida eterna, Señor. Gracias porque a través de tu muerte tenemos acceso a ti, Señor, porque estás tú a una oración de distancia de cada uno de nosotros y de nosotras. Gracias, Dios mío bendito, por todo lo que haces e hiciste, perdón, en la cruz por nosotros y que hoy, Dios mío bendito, nosotros podemos disfrutar desde ahora y por la eternidad, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en ese día en la cruz. Pero te pedimos también, Dios mío bendito, que toques nuestro corazón y nos ayudes a entender que no es solamente eso, que no es solamente beneficios espirituales, que es también una obligación, que la muerte tuya en la cruz es también, Señor bendito, un mandato, una enseñanza, una obligación que nos ha sido impuesta de gritar, de abrir la boca, de hablar por los que no pueden hablar, de señalar, Dios mío bendito, aquellos poderes opresores, Señor, dañinos y terribles que todavía siguen, Dios mío bendito, cabalgando en este mundo, Señor, sin que nosotros veamos y sin que nosotros digamos nada. Padre, perdónanos por habernos quedado callados todo este tiempo, pero permítenos, Dios mío bendito, que eso no siga siendo así y que desde ahora trabajemos en tu obra, Señor, no solamente esperando nuestra salvación eterna, sino también ejerciendo esa salvación aquí en este mundo. Te lo pedimos dándote gracias en este día, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis estimados hermanos y hermanas.